Buenos días, mi nombre es Alejandra Pérez, soy terapeuta respiratoria, como lo mencionó mi compañera Mariana, soy especialista en epidemiología y hoy vamos a hablar sobre desarrollos y avances en humidificación y terapia aerosol. Vamos a empezar con las generalidades de humidificación, como lo había mencionado mi compañera Melissa en su exposición. En condiciones normales, pues el aire va a pasar por la vía aérea superior, llevando a cabo 3 procesos elementales, que va a ser calentar, humidificar y filtrar el aire. Luego va a continuar el recorrido por el tracto respiratorio hasta llegar a nivel alveolar. ¿Qué va a pasar en condiciones clínicas? Que ese acondicionamiento del gas no va a ser óptimo. ¿Por qué no va a ser óptimo? Pues porque se va a delimitar por dónde va a entrar ese aire. Va a ser por una vía aérea artificial, ya sea un tubo orotraqueal o una traqueostomía. ¿Cómo vamos a hacer ese acondicionamiento del gas en casos de vía aérea artificial? Por agentes externos, un dispositivo externo, ya sea un filtro humidificador, una cascada o el que vayamos a elegir. Tenemos que tener un concepto claro, 2 conceptos claros. ¿Qué es humidificación? ¿Qué es humedad? ¿Y qué es humedad absoluta y relativa? La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua que va a haber contenida en una cantidad de gas por metro cúbico, y la humedad relativa va a ser la relación de la humedad absoluta con la máxima cantidad de aire que va a obtener a una cierta temperatura. Una clasificación básica de estos humidificadores va a ser pasivos y activos. En los humidificadores pasivos, el principal va a ser, o el más conocido, va a ser el intercambiador calor-humedad, y en los activos, pues la cascada. Independientemente del dispositivo que se vaya a usar, la Asociación Británica nos dice que tienen que tener unas características claras, que no pueden faltar en ningún dispositivo de humidificación, que son que para intercambiadores calor-humedad tengan 30 miligramos litro de humedad absoluta, 34 grados de temperatura y 100% de humedad relativa. Y para humidificadores activos, que tenga entre 33 y 44 miligramos litro de humedad absoluta, de 34 a 41 centígrados de temperatura y 100% de humedad relativa. En este estudio de la Clínica de Sao Paulo, Brasil, nos hicieron una evaluación y comparación entre la eficiencia de los humidificadores intercambiadores de calor-humedad con relación a diferentes parámetros ventilatorios. ¿Qué midieron? Hicieron un cálculo de la recuperación de la humedad absoluta, teniendo en cuenta niveles de humedad y temperatura. ¿Qué vieron? Que en cuanto menor es el volumen corriente, es mayor la eficacia en el intercambiador calor-humedad. No se vieron ningunos cambios teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria. Este artículo del año pasado que encontré es un artículo muy interesante porque ellos inician su artículo con una frase muy llamativa que dice que las cadenas de los hábitos son demasiado ligeras para sentirlas hasta que son demasiado pesadas para romperlas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que a veces los viejos hábitos, llevar día a día los mismos protocolos en las instituciones, nos delimita a avanzar y a crear nuevos protocolos. En él hicieron una revisión lógica detrás del uso rutinario de oxígeno humidificado sobre el oxígeno seco en pacientes que no tuvieran vía aérea artificial. Quiero hacer un énfasis ahí. Y vieron que la humidificación con burbujas frías solo genera una humedad absoluta del 10 al 20 de gramos metro cúbico con relación a la temperatura estándar. Quiero recordarles que la humedad absoluta de la tráquea es de 34 gramos metro cúbico y de la carina de 44 gramos metro cúbico. También hallaron que en oxígenos administrados mayores de 10 litros minuto no hay ningún artículo que nos
compruebe que ese oxígeno sí llega humidificado. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo exacto entre el contacto de ese aire con la humidificación. ¿Qué nos quiere decir? Que a mayor flujo, menor cantidad de humidificación, menor vapor de agua que va a salir del dispositivo. Luego la Sociedad Británica Torácica nos recomienda que no se debe usar oxígeno humidificado en bajos flujos, de 1 a 4 litros. Vuelvo y aclaro, en pacientes que no tengan una vía aérea artificial. Y así son demasiados los artículos que nos siguen diciendo no usemos humidificación activa en oxígenos con flujos bajos, pero sí usemos humidificación con vías aéreas artificiales, ya que la humidificación activa ayuda a que no se dañen las estructuras endoteliales del sistema respiratorio, ayuda al aclaramiento mucociliar y a la calidad de las secreciones. Ahora continuamos con aerosolterapia. ¿Qué nos dice aerosolterapia? Es la capacidad que tiene un instrumento para que un líquido se vuelva del tamaño de una partícula para que pueda llegar a todo el árbol bronquial y ayudar a que ese medicamento interfiera en una patología de un paciente. ¿Qué vamos a tener en cuenta y es de suma importancia? El medicamento, ¿a qué nos va a ayudar? Vamos a broncodilatar, vamos a hacer para receptores muscarínicos, ¿a qué nivel tenemos que llevar ese medicamento? En este diagrama podemos ver cómo dependiendo el diámetro de cada estructura va a depender el nivel donde va a estar y va a descender el diámetro a nivel distal. Los muscarínicos, recordemos que van a estar entre las vías aéreas medias y las grandes y el músculo liso entre las medias, las grandes y los bronquioles terminales. Hay 3 procesos que nos van a definir la prestación de ese aerosol, que va a ser impactación inercial, sedimentación y la efusión. ¿De qué van a depender? En la impactación inercial se va a dar porque las partículas grandes van a impactar sobre la orofaringe. La sedimentación va a estar dependiente de la gravedad del ambiente, no de la gravedad del paciente, del tiempo de permanencia, de la dimensión de la vía aérea respiratoria y de la posición del paciente. Y la difusión va a estar dependiente de la obstrucción y la restricción que tengamos en el flujo. Ya lo vemos en pacientes con EPOC, en el cual la difusión se ve alterada. La guía CEPAR de las terapias respiratorias en cuanto a aerosolterapia nos da 2 gráficas que para mí son muy importantes a tener en cuenta. Los factores que condicionan la nebulización, que van a ser el flujo del nebulizador, que a cuanto más alto sea el flujo, es menor la partícula a distribuir. El tamaño de la partícula, la presentación del medicamento y su viscosidad, el volumen del fármaco a nebulizar, el tipo de dispositivo y el tiempo de administración. Y luego nos da una tabla de ventajas e inconvenientes a tener en cuenta según el nebulizador. Vamos a tener 3 grandes tipos de nebulizadores que van a ser los ultrasónicos, los de chorro y los de malla. En este caso, en este artículo, el que más nos recomienda son los nebulizadores de malla. ¿Por qué? Porque estos van a permitir una mayor dispersión de la partícula del fármaco, llegar a zonas más distales pulmonares y nos van a permitir que sean más rápidos que los del chorro y digamos que más portátiles. El único inconveniente que en el artículo menciona sobre los nebulizadores de malla, es que faltan algunas equivalencias con algunos medicamentos. Recordemos también que la selección adecuada de la interfaz va a depender de 3 criterios importantes.
la edad del paciente, su capacidad física y cognitiva. En avances recientes de la Administración de Fármacos en Aerosol, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés, simplemente quiero mencionar algunas marcas para que podamos relacionar lo que tenemos en nuestros lugares de trabajo o que conozcamos para hacer una asociación. En este artículo nos menciona que los dispositivos para inhaloterapia necesitan de unas características, que son que inhiban la sedimentación gravitacional y que impidan la atracción electrostática en la pared del interior del dispositivo, para que al aplicar el medicamento, este no quede totalmente pegado a las paredes del medicamento y pueda fluir. Asimismo, uno de los grandes problemas que aún tenemos con estos dispositivos es la impactación inercial, que ya la mencioné antes. Hay varios dispositivos de inhalación. Esto se va a hacer una comparación entre el costo y la eficacia clínica, porque de nada nos sirve tener instrumentos económicos para la institución, pues si no nos va a ayudar con la terapia clínica del paciente y a la larga vamos a gastar más en estancia clínica. Los nebulizadores de malla vibratoria fusionan con electricidad y no agregan un flujo adicional en cuanto al circuito ventilatorio. El nebulizador de malla vibratoria produce una tasa de depósito pulmonar más alta en comparación a los dispositivos de chorro. En esta gráfica que les muestro es una gráfica que encontré en un artículo de Aerogen, que es un dispositivo de malla nuevo en el mercado, en el cual nos muestra cómo la ventilación controlada por volumen con el dispositivo que es el de en esta gráfica se muestra cómo sería una nebulización con un nebulizador tipo jet, y en la segunda nos muestra cómo con una ventilación controlada por volumen con un sistema Aerogen de malla vibratoria, el medicamento se esparce de una manera más homogénea hacia todo el pulmón. Igual, en ventilación con presión soporte, en la primera imagen vemos cómo con un nebulizador tipo jet el medicamento se va a esparcir pues muy poco por solo la tráquea y algunos bronquios fuentes. En cambio, con el sistema de malla vibratoria, el medicamento se ve reflejado de mejor manera. Los nebulizadores ultrasónicos. Estos nebulizadores pueden nebulizar grandes contenidos de líquido y van a servir para solución salina, y con broncodilatadores va a poder usarse entre flujos de 1 a 20 litros. Su gran problema va a ser que el calor que generan puede desestabilizar el medicamento, que nos va a dar una maduración de Oswald, que va a hacer esa cristalización que se ve a veces en los nebulizadores cuando los medicamentos se nebulizan en instrumentos inadecuados. Este es el instrumento que les estaba mencionando, el Aerogen, que funciona como malla vibratoria. Tienen muchos estudios sobre la comparación de el instrumento con nebulizadores a chorro. Este es un estudio que se hizo en pacientes con EPOC. En el QR, si quieren, pueden descargar el artículo y leerlo a profundidad. En este instrumento van a poder hacer nebulizaciones continuas, tienen todas las interfaces. En la casa comercial creo que se encuentra afuera, Natalia, con ella pueden ver cómo funciona el sistema. Es una nube muy pequeña que puede llegar hasta partes más distales pulmonares. Muchísimas gracias.